Necesito aprender un poco aquí, necesito aprender un poco allí, necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, y no estoy solo porque sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. Si en mi vida no hay dirección, yo tomaré una decisión. Yo sé que existe alguien que me ama, mi mano Él sostendrá. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Bien, amados hermanos, la paz y la gracia del Señor Jesucristo el día sea con todos vosotros y Dios me lo bendiga, amados hermanos y hermanas, amigos y oyentes de diferentes de las redes sociales, en especial mi congregación. Un saludo y un fuerte abrazo. Y también, amados hermanos, el día de hoy vamos a estudiar qué es el tema, que es la sana doctrina. Vamos a estudiar, a profundizarlo las Sagradas Escrituras para poder entender qué es lo que dice texto por texto y qué es lo que tenemos que hacer el pueblo de Dios, que es la iglesia. Veamos en el libro de Ezequiel capítulo 3 versículos de 18 a 21. Dice en esta manera, escuche: si yo les digo al impío, estás sentenciado a morir, y tú no le amonestas para que sepa que va por mal camino, ni le hablas para que pueda seguir con vida, el impío morirá por causa de su maldad. Pero yo te pediré a ti cuentas de su sangre, dice el Señor. Le dice al profeta Ezequiel. Ojo, entonces todo predicador tenemos el suficiente y la responsabilidad de corregir al impío, de corregir al que está andando en el pecado, de corregirlo y hacerlo ver que está andando en mal camino, se está equivocando, está haciendo malas cosas. Porque caso contrario, si usted es veedor de esa persona, ve a la persona que está haciendo pecado, está andando mal, en mal camino, y usted no lo corrige, no lo hace ver, no lo hace entender, usted será responsable de su muerte, de su sangre. Claramente dice en la Escritura, él morirá en su pecado y usted será responsable. Entonces todos cristianos que, amados hermanos, vemos a un hermano, a un impío que está andando en pecado, está andando mal camino, tenemos el derecho de corregirlo, de aconsejarlo, de hacerlo ver que eso es erróneo ante Dios, es pecado. Porque si acaso contrario no somos veedores y no decimos nada, pues Dios nos va a pedir cuentas de su sangre, de su muerte. Vea usted, versículo 19 dice: pero si tú amonestas al impío y él no se aparte de su impiedad
y de su mal camino, morirá por causa de su maldad, pero tú te habrás librado de morir. Vea usted, o te habrás librado de su sangre, de la responsabilidad. Amados hermanos, todos los hermanos y hermanas somos responsables del pecador, del impío que está mandando en camino erróneo. Tenemos que corregir, tenemos que hacerlo ver, tenemos que aconsejarlo, tenemos que decirle: eso no se hace, eso ante Dios es pecado y esa es muerte, el pecado es muerte, amados hermanos. Entonces dice claramente: tú te habrás librado, porque el profeta Ezequiel le dice: anda, ve a ese pecador, hazle impío, hazle ver, hazle entender, corrígele. Duramente corrígele, pero si él te escuchó y se regresara al buen camino, él morirá, hermanos, y tú te habrás librado de su pecado, te habrás librado de esa responsabilidad de su sangre. Eso. Y el versículo 20 dice: ahora bien, si el justo se aparta de su justicia y hace lo malo, y yo pongo delante de él un trompiezo, él morirá por tú no lo amonestas, y por causa de su pecado, y yo tomaré en cuenta todos tus actos de justicia, pero a ti te pediré cuentas de su sangre, dice el Dios Todopoderoso al profeta Ezequiel. Mire, hermanos, entonces tenemos una obligación y un deber de corregir a vuestros hermanos cuando vemos que están caminando en mal camino. Ya no son justos, ya viven prácticamente en el pecado. Tenemos derecho de corregirlos y hacerles entender. Si él escuchó bien, si él sigue su camino después que tú le has aconsejado todo eso, pues morirá en su pecado, pero tú te habrás librado de esa responsabilidad. Bendito sea Dios Todopoderoso, y eso es lo que quería iniciar de este tema de la sana doctrina. Y la sana doctrina de este tema es como prácticamente corregir a los hermanos, porque es un tema de exhortación, un tema de exhortación. Y quisiera explicar qué es la palabra exhortación. La palabra exhortación es como una espada de doble filo, que es, hermano, que corrige el corazón. Aún dice la palabra de Dios, dice que aún entra hasta los tuétanos de los huesos la palabra, que es como estaba una espada de doble filo, hermanos, que penetra a lo más profundo del corazón, de la conciencia de las personas. Y esto, exhortación, es como agarrar a las personas con chamberén y darles duro con la palabra del Señor, levantando la voz, corrigiéndolo, haciendo ver. En eso se consiste la exhortación. La exhortación, hermanos, es un poco duro y duele de verdad, pero a vista paciencia, posteriormente da buenos resultados, porque uno llega a tener la conciencia bien puesto y uno reflexiona y dice: sí, tiene razón, estoy equivocado y voy a mejorar, voy a hacer las cosas correctas y voy a hacer el bien para el gozo de mi Dios Todopoderoso y del Señor Jesucristo. Eso tenemos que nosotros, tenemos que educar a los hermanos. Bendito sea Dios. Veamos ahora en 1 Timoteo capítulo 4, que nos dice ahí. 1 Timoteo nos habla, hermanos, capítulo 4, versículo 6, 11 y 13. Dice en esta manera: escuche, si enseñas esto a los hermanos, serás un buen ministro de Jesús, de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. Vea usted, si hacemos eso, lo que hemos mencionado en el primer versículo, serás un buen ministro en Cristo Jesús, en el Señor. Mire que dice aquí:
Si enseñas esto a los hermanos, serás un buen ministro de Jesús, de Jesucristo, nutrido primeramente en conocimiento con las palabras de fe y de la buena doctrina que has aprendido. Bendito sea Dios. Entonces nosotros estamos llamados para enseñar, corregir, para hacerles ver a los hermanos que están equivocándose, están en camino erróneo, están en mal camino, que se han desviado. Tenemos nosotros que corregir. Y seremos delante del Señor Jesucristo buenos ministros. Vea usted, cuando uno vive en la sana doctrina. Siguiente versículo que dice, versículo 11 dice en esta manera, escuche. Dice, esto manda y enseña. Vea usted, esto manda y enseña, educa, en pocas palabras, educa, así en esta manera, educa a los hermanos, edúcales a las hermanas, edúcales así a los jóvenes, a los mancebos. Tienes que educar en esa manera con la sana doctrina, porque en el versículo 11 dice, esto manda que enseñes. Bendito sea Dios Todopoderoso. Y versículo 14 dice en esta manera, no descuides del don que hay en ti y que recibiste mediante la profecía, cuando se te impusieron las manos cuando te pusieron las manos del presbiterio, o sea, cuando te pusieron las manos los ancianos. Entonces, ¿qué dice ahí? No descuides la sana doctrina. Átale a tu cuello, átale en tu corazón, átale en tu mente la buena instrucción que es la sana doctrina, porque dice, no descuides del don que hay en ti. ¿Qué don tienes tú? Es la sana doctrina, la calidad de expresión, la calidad de instrucción, la calidad como educas, como enseñas. Ese, hermanos, es un don que cualquiera no lo tiene, y hay que cuidarlo como fuera una joya preciosa. Tenemos que cuidar eso, porque dice, no descuides el don que hay en ti y que recibiste mediante la profecía, cuando las manos del anciano te impusieron sobre ti. Vea usted, eso es lo que dice aquí. Versículo 15 dice, ocúpate de estas cosas y permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea evidente ante todos. Tenemos que ocuparnos, hermanos, en la buena doctrina. Tenemos que ocuparnos en la buena enseñanza. Tenemos que preocuparnos, remostrar la calidad de persona que eres tú, lo conforme a la sana doctrina. Entonces eres vidente delante de todos que tú eres el mejor, que tú eres respetado por el pueblo, respetado por los hermanos, respetado por la familia, porque ya ven un tremendo cambio. Vea usted, y eso es lo que dice aquí. Ocúpate en estas cosas y permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Vea usted, eso es lo que dice, ocúpate. Y versículo 16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. Si haces esto, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Vea usted, hace bien las cosas en la sana doctrina, hermano. Tú estudia, corrige, enseña, disciplina. Eres un hombre disciplinado, todo es posible. Entonces tú te salvarás, y también los que te escuchan serán salvos por la palabra de Dios que estás predicando y que estás hablando y aconsejando. La palabra tiene poder de Dios, hermanos. Porque dice, así te salvarás tú y se salvarán los que te escuchan.
Entonces el predicador o el pastor, cualquier persona que predique, es responsable de sí mismo y responsable de los oyentes que escuchan la palabra de Dios. Llevamos una tremenda responsabilidad delante de Dios. Una responsabilidad tremendo. Y tenemos que nosotros ser consecuentes con nuestros actos, lo que hacemos en el púlpito. Tenemos que ser consecuentes con nuestras actitudes entre los hermanos. Ser consecuentes con nuestras actitudes también con los amigos, con la familia en general, donde tú te encuentres. Ser una persona tan distinto a los demás. Ser una persona educado, una persona prácticamente con principios de respeto, de moral, con principios de amor y de misericordia y de bondad a sus semejantes. Ese ser diferente a los demás. Entonces la gente te van a ver y van a decir: yo también quiero irme a su iglesia de ese hermanito, porque veo en cambio cómo es el cambio, y yo siento que es bueno. Tenemos que demostrar ese cambio basado en la sana doctrina, hermanos. Bendito sea Dios. Veamos otro libro, 1 Timoteo capítulo 6. Capítulo 6, versículo 3, 4 y 5. Dice en esta manera, acá en este versículo, dice: si alguno enseña otra cosa y no se aviene a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que corresponde a la piedad. Vea usted. Acá dice claramente, amados hermanos, este texto, este versículo es tocante y sonante conforme a lo que dice la Escritura. Acá hay personas hoy por hoy que están predicando diversas doctrinas en el mundo, en diferentes congregaciones. Y entonces dice: si alguno enseña otra cosa y no se adviene a las sanas palabras, primero sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, o a la doctrina que corresponda a la piedad. Amados hermanos, nosotros predicamos, no predicamos para golpear a las personas. Nosotros predicamos por amor a las personas. Predicamos las sanas doctrinas porque les estimamos, les queremos. Por eso corregimos mediante la exhortación cuando uno hace una prédica. No es porque uno es de repente que puede empezar muchas cosas de uno, pero no es así. Por amor se lo hace. Y aquí dice claramente dice: por piedad a los hermanos, para que no pequen, se rectifiquen, sean mejores ante Dios, sean de calidades de personas ante Dios, como verdaderos hijos de Dios. Hijos de Dios. Eso es lo más importante. Y siguiente versículo dice, mire, 4, ¿qué dice ahí? Dice: estas envanecido no sabe nada y delira acerca de cuestiones que no conoce. Las personas que traen doctrinas adversas, personas que traen doctrinas fraudulentas, su mente y su conciencia están envanecidos. Ya no hay el poder de Dios para que pueda predicar por conducto regular, guiados con el Espíritu Santo. Ya no, porque dice aquí: si alguno enseña otra cosa y no se aviene a las cosas, palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que corresponda de la piedad, está envanecido, no sabe nada, delira acerca de cuestiones que él no conoce y no entiende, las palabras de las cuales nacen de las envidias, los pleitos, blasfemias, las malas sospechas.
A esa persona que traen nuevas doctrinas fraudulentas, tienen estos defectos, estos problemas. ¿Qué problemas tiene esa persona? Primero, envidias. Es un hombre envidioso, y cuando el hombre tiene envidia no puede entender la sana doctrina. Mire lo que dice aquí: no entiende nada las palabras de las cuales nacen los envidias. Número uno, los pleitos es bronquista. Prácticamente pleitos, las blasfemias, las malas sospechas. Y eso es lo que no le deja a la persona entender la palabra de Dios. Eso no le deja a la persona caminar en buen camino. Eso no le deja a la persona corregirse, porque tiene esos defectos en su corazón. Vea usted, y para eso tenemos que predicarle a esa persona con la sana doctrina. Hay que exhortarlo a esos personajes que tienen estos problemas. Vea usted, esa es la venda que tienen esta persona. Por eso vienen predicando palabras huecas, sutilezas que no tienen sentido ni fundamento. Porque uno tiene que predicar en la palabra de Dios, es base bíblico, bajo textos bíblicos. Tenemos que predicar, tenemos que exhortar, basado en la Biblia. Si llega la palabra de decirles sinvergüenzas, tenemos que decirlo en esa manera. Si Cristo mismo en capítulo 23 de San Mateo, ¿qué les decía a los fariseos, a los jeduseos, a los sumos sacerdotes en esa época? Les decía: generación de víboras, hipócritas, les decía. ¿Y quiénes somos nosotros? Tenemos que corregir en esa manera a los sinvergüenzas, a los impíos que no quieren entender y tienen la conciencia cautorizada. En esa manera, y Cristo nos dio el ejemplo cómo debemos exhortar y cómo debemos decir sus cuatro verdades en su propia cara. Solo así tenemos, Señor, el Señor Dios Todopoderoso nos iluminará y nos dará sabiduría y poder espiritual, porque tenemos un espíritu de poder, no tenemos un espíritu de cobardía, mis hermanos. Y eso dice aquí claramente en este versículo. Tremendo problema. Vea usted. Y versículo 5 dice: y las disputas necias de los hombres de entendimiento corrupto y privados de la verdad, que hacen de la piedad una fuente de ganancias de gente así, apártate de ellos. Hoy vemos, hermano, por ejemplo, Guillermo Maldonado es uno, Cashlun es otro, Andamenes también es otro, Padre Sufrí también son otros. Ese grupo de personajes que han hecho, dice aquí en la Biblia, lo han convertido en fuente de ganancias. Por eso ellos son grandes millonarios, tienen, hermano, mansiones en los Estados Unidos. ¿Qué dice aquí? Que lo han convertido en fuente de ganancias. Son gente pervertida, gente que no conoce escrúpulos. Prácticamente, hermano, no conocen ni escrúpulos ni sangre en la cara, porque aquí dice, voy a repetirle el versículo, ¿qué dice? Y las disputas necias, son necios. Disputan, ¿cuál es? El dinero. El dinero, los diezmos, las ofrendas. Ellos predican con sueldo, cobran para predicar. Ellos no predican gratis, pero Cristo predicaba gratis. Él caminaba a pie, Él caminaba a burro, pero estos sinvergüenzas caminan hoy por hoy en carros polarizados, en una 4x4 con guardaespaldas. Imagínense, y eso no es así. Y dice aquí, y las disputas necias de hombres de entendimiento corrupto. Todos los impíos son corruptos. Los que se alejaron de la palabra de Dios, se desviaron a doctrinas chuecas, sutilezas, son mentes corruptas, depravados en pocas palabras. Porque dice:
y las disputas necias de hombres de entendimiento corrupto y privados de la verdad. Ellos jamás van a entender la verdad. Tan privados, o sea, ciegos. La ceguera se le ha cegado a esa persona, por eso no entienden ya que es la verdad. Vea usted, que de la verdad, que hacen de la piedad una fuente de ganancias. Hoy, hermanos, de la fe y de la piedad de los hermanos del pueblo de Dios, que son personas, hermanos, humildes, de esa gente se aprovechan estos sinvergüenzas. De esa gente se aprovechan, hermano, todo porque son humildes, no conocen lectura, no saben leer. De estos humildes, hermano, tal vez vienen, hermano, ni siquiera pueden hablar de repente el castellano correcto, pero estos sinvergüenzas se aprovechan de la piedad de su fe de esta gente. Entonces, prácticamente dice, de la piedad una fuente de ganancia de la gente. Así, apártate, dice, no te juntes con esa gente. No te juntes, porque te va a contaminar, te va a contagiar, amados hermanos. ¿Cuál es el sentido? Hay una frase y un refrán que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Si tú te juntas con esas personas, ¿qué van a decir la gente? Que eres uno igual que ellos. Entonces dice aquí: apártate de ellos, no te juntes. Sale de allí. Esa gente corra de allí, busque una iglesia de la sana doctrina, allí vaya. Tremendo problema lo que dice en este versículo 5. Porque dice: la fuente se ha convertido una fuente de ganancia para estos sinvergüenzas. Todos los que viven torcidos con doctrinas fraudulentas se han convertido, hermanos, depravados en la fe y no conocen piedad, más bien se aprovechan de la fe de los incautos, de los humildes. Veamos otro libro más. Tito. Vamos a leer el libro Tito, que nos dice también allí. Tremendo problema, hermanos, hoy por hoy que está pasando en las iglesias. Este tema de la sana doctrina debemos predicar siempre continuadamente para exhortar a estos impíos que hoy por hoy hay en el mundo. Dentro de las iglesias hay impíos. Ahora dígame, ¿quién son los impíos? Una frase es: uno que se retiró de la congregación, se fue al mundo, ya es impío. Otro impío es los que están dentro de la iglesia y están practicando cosas malas. Son impíos. Otra calidad de impíos son los que tienen una falsa doctrina, leche adulterada, fraudulenta. Otra calidad de impíos. Vea usted. Y ese es el problema. Veamos en Tito, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 9, 10 y 11 y 12. Dice, capítulo 9, 10 y 11. Dice en esta manera, escúcheme, ¿qué dice allí? Apegado a la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también puedas exhortar con la sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Hermanos, la palabra sirve para exhortar y contradecir a los sinvergüenzas para que se arrepientan. Claramente dice aquí la Escritura. Yo no lo estoy diciendo, lo dice la Escritura. Repito el tema. Mire que dice: apegado a la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también puedas exhortar con la sana enseñanza, convencer a los que contradicen el Evangelio. Por eso, hermanos, nosotros estamos llamados para predicar textualmente, bíblicamente, para que así
des duro a estos sinvergüenzas, con palo, se ha dicho, pero con la espada que es de doble filo, la palabra de Dios. Tienes que insultar a estos personajes. Siguiente versículo dice: porque aún hay muchos rebeldes que hablan de vanidades y de engaños, especialmente los de la circuncisión. Mire, hermanos, ¿quiénes son los que están circuncidados? El pueblo de Dios, que están dentro de las iglesias, están circuncidados mediante el Espíritu Santo en sus corazones. Ellos son los rebeldes que acá vienen, hermanitos, a chismear, vienen, hermanitos, a hablar de sus vidas, a hablar del marido, a hablar de la esposa, a hablar del vecino, chismear, hacer problemas. Ellos son catalogados, dice aquí, rebeldes. Teniendo la palabra de Dios, teniendo al Padre Todopoderoso en espíritu, en verdad, teniendo al Señor Jesucristo, y siguen haciendo problemas. No hay temor de Dios, más bien vienen a hacer problemas, a estar hablando cosas del prójimo. Y eso dice aquí, dice: porque aún hay muchos rebeldes que hablan de vanidades y de engaños, que especialmente los de la circuncisión. Se ve dentro de las iglesias, hermanitos están conversando de negocios, esa es vanidad. Hay hermanitos que están conversando de su vida, esa es vanidad. Pero no atienden la palabra de Dios cuando el pastor está educando, lo está predicando, o el predicador, un hermano está predicando, no escucha. Y después dice: ¿qué dijo, hermano? Y todavía se molestan, dice: ese predicador no me gusta. ¿Qué diablos va a entender, pues? Si está ocupado en su mente cosas del mundo. Y aquí dice claramente: porque aún hay muchos rebeldes dentro del pueblo de Dios. Y para eso se necesita la sana doctrina. Con la palabra hay que insultar a estos sinvergüenzas que están dentro del pueblo. A eso me refiero. Y sinvergüenzas hay en todos los pueblos de Dios. Hay. No me refiero a un solo pueblo. Vea usted lo que dice en versículo 10, tremendo, en Tito, versículo 11 y 12 dice: a los cuales es preciso tapar la boca. Mire, es preciso tapar la boca a estos que trastornan las casas enteras y a cambio de ganancias deshonestas, y enseñan los que no conviene. Es necesario, textual dice, es necesario taparles la boca a estos sinvergüenzas, porque traen palabras, enseñanzas deshonestas, que traen fuente de ganancias para ellos. Terrible, dice textual. Textual desde el versículo dice: a los cuales es preciso, dice, tapar la boca a estos que trastornan las casas enteras. Claro, pues hermano, viene un hermano, una hermana hacia acá, pleitos, trastornó toda la congregación acá en la casa de adoración, trastornó toda la mente de los hermanos. Por eso está prohibido los hermanitos estar vivir en pleitos, vivir en chismes, vivir hablando de su prójimo y espaldas, criticar a los hermanos es prohibido. Dice claramente aquí que trastornan. Obviamente que sí. Y eso tenemos que insultar con la palabra de Dios, con la sana doctrina. Textualmente hay que corregirlos a estos sinvergüenzas, hermano. Mire lo que dice aquí. Versículo 12 dice: uno de ellos, que es su propio profeta, dijo: los creyentes son siempre mentirosos, malas bestias y glotones y ociosos. Ay, este versículo tan fuerte, hermano. Son glotones,
ociosos, o sea, los ociosos viven en los pleitos. Los haraganes viven en los chismes. Los que no tienen nada que hacer viven en esas cosas, hermanos. En la falsa doctrina. Después cuando vienen, ¿qué van a predicar pues? Tienen que predicar toda abundancia que en su corazón habla la boca. Obviamente dice así en la Escritura, y el Señor Jesucristo lo aclara mucho más en el libro San Mateo y en el libro San Juan. Entonces, amados hermanos, dice aquí, claramente dice, y versículo 13, que nos dice ahí, 13 y 14, este es un testimonio verdadero, así que repréndelos durante para que sean sanos en la fe. Hermanos, pastores, predicadores, ancianos, tienen que trabajar el 100% corrigiendo a sus hermanos, a su pueblo, corrijan para que sean sanos en la fe ante Dios. Caso contrario, usted pastor, usted anciano, usted predicadores, son responsables de sus feligreses, y el día de su muerte Dios les va a pedir su sangre de esa persona que van a morir en el pecado, como dice en el libro de Ezequiel capítulo 3, versículos 18 en adelante. Somos responsables. Corregir a vuestros hermanos. El amor que Dios nos ha dado y Cristo, el amor es corregir. De unos a otros tenemos que corregirnos para estar sanos en la fe, sin malicia, sin malas palabras, sin malos pensamientos. Eso es lo que dice aquí textual 14, que dice, y no atiendan fábulas judaicas ni mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. No podemos adquirir, hermano, no podemos recibir lecturas judaicas ni a mentirosos que se apartaron de la verdad. Se apartaron de la verdad y viven en fábulas, porque acá dice claramente, y no atiendan a fábulas judaicas. Hoy en día, hermano, la ley judaica está entrando en los pueblos. Por ejemplo, en el pueblo de Israel hay eso ya. Ahora ya aprendieron a hablar el hebreo, ahora ya aprendieron a hablar el latín. ¿Qué es eso, hermanos? Ni siquiera saben hablar bien el castellano, pero ya están hablando el hebreo. Sin saber qué fundamento, qué es lo que quiere decir la palabra. Y aquí dice, no atiendas a fábulas judaicas. Hoy los hermanitos se copian. Se han convertido copiones de otras doctrinas. Y eso es lo que está atacando a los pueblos de Dios. Y la hierba está destruyendo al trigo, hermanos. Dice, porque dice, no atiendas a las fábulas judaicas ni mandamientos de hombres. Acá tenemos que atender y recibir los que traen mandamientos de Dios, la sana doctrina. Bienvenido sea a la casa. Pero los que traen tales estas cosas, tienes que regresar por donde han venido y declararla. Hay que declararla anatema. De eso lo que dice, vea usted, para que los puros, y sigamos con este tema. Miren lo que dice aquí, versículo 16, ¿qué dice? Dice, para que los puros todas las cosas son puras, pero para los corruptos, incrédulos, nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Los que tienen estas falsas doctrinas, su mente, su conciencia son corrompidas. Ya no hay una sana fe, ya no hay una sana doctrina en ellos. Tremendo problema.
Entonces dice aquí, dice claramente, hermano, que son incrédulos, nada es puro para ellos, su mente y su conciencia están corrompidas. Dicen conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, pues son odiosos, rebeldes, irreprobables en cuanto a toda buena obra de Dios. Amados hermanos, el verdadero rebelde está dentro del pueblo. Los verdaderos rebeldes. Los verdaderos rebeldes son quienes son los apóstatas. Son rebeldes porque se rebelaron contra su Dios. Los rebeldes, ¿quiénes son? Los que ahora tienen su Cristo aquí en la tierra. Ellos son los verdaderos rebelados. ¿Quiénes son los rebeldes? Los que hacen problemas en la congregación. ¿Quiénes son los rebeldes? Los que andan en chismes, los que andan ventilando los secretos de su prójimo. Ellos son rebeldes. Tienen la conciencia prácticamente ya corrompida. Por eso actúan en esa manera. Y con esas actitudes, dice, niegan a Dios. Ya no necesitas solamente palabras, sino con la actitud, y habrás negado a Dios total. Porque dice aquí, escúcheme lo que dice. Escuche. Dicen conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan a Dios. Solo con la actitud, con hechos, ya negaron a Dios. Vea usted, pues son odiosos y rebeldes, irreprobables en cuanto a toda buena obra. Esa gente nunca van a hacer buenas obras, siempre van a hacer lo contrario. Tremendo problema. Entonces este tema es la sana doctrina que estamos estudiando para poder, amados hermanos, corregir a estos sinvergüenzas, corregir a estos impíos, corregir a estos rebeldes que hay dentro de los pueblos. Hay rebeldes, hermanos, que están alabando a Dios aquí en la casa, lloran y cantan, danzan, pero al día siguiente se comportan como cualquier mundano. Se comporta como cualquier persona allá afuera. Son rebeldes. No tienen ni siquiera temor a su Dios. Estos rebeldes viven revolcándose con el diablo mismo, actuando como le exige el diablo a la humanidad. Vivir en el pecado. Tremendo problema. Veamos otro libro, Tito, capítulo 2. Del mismo libro Tito 2, versículos de 1, 6, 7, 10 y 11. Dice en el versículo 1, pero tú hablas de lo que vaya de acuerdo con la sana doctrina. Eso tenemos que nosotros hablar. Donde te encuentres con la familia, te encuentres con los amigos, te encuentres en viaje, qué sé yo, donde tú vayas, siempre tienes que hablar con la sana doctrina, textualmente, bíblicamente. Siempre tienes que demostrar la sana doctrina con la verdad en espíritu y en verdad. Porque dice así, pero tú hablas de lo que vaya de acuerdo con la sana doctrina. Tenemos que doctrinar, hablar, conversar, nuestra actitud en todo sentido de la palabra. Mire lo que dice aquí, versículo 6. Dice, exhorta a sí misma a los jóvenes que sean prudentes. Todo predicador, todo anciano, todo pastor que tienen cargos son responsables en corregir a los jóvenes, en exhortar a los jóvenes para que sean rectos y sanos en la fe. Porque dice claramente aquí, exhorta a sí mismo a los jóvenes y a que sean prudentes en sus actitudes, en lo que hagan ellos. Tremendo, amados hermanos.
Versículo 7, ¿qué dice? Preséntate tú mismo en todo como ejemplo de buena obra y demuestra en la enseñanza integridad y seriedad. Acá hay un problema grave, hermanos. Acá hay un problema. Hoy el pueblo de Dios, los hermanitos, hermanas, siempre están, no hay seriedad, no hay rectitud. Y aquí dice, para que tú seas ejemplo, primero tienes que ser recto, con rectitud. Tienes que ser tú ejemplo de los jóvenes, ejemplo de los hermanos, para que así te escuchen y te obedezcan. Porque dice aquí claramente, mire, escuche el 9 que dice el 7. Preséntate tú mismo, dice aquí, en todo como ejemplo. Vea usted, de buenas obras, o más claras, de buenas costumbres. Y demuestra en la enseñanza integridad y seriedad. Íntegro tenemos que ser en la doctrina. Y seriedad en la doctrina. Cuando uno tiene que corregir a uno de tus hermanos, a los jóvenes, hay que corregirnos de unos a otros. Porque siempre nos vamos a equivocar, siempre vamos a fallar, porque somos seres humanos imperfectos, siempre vamos a tropezar y vamos a caer en el pecado. Y para eso hay que corregirnos de unos a otros. En eso está el amor de Dios. En eso está, quiere decir que tú sabes amar a tu prójimo, por eso los corrige, por eso usted no lo deja, no consiente pecados sobre él, porque lo amas, porque lo quieres, porque lo estimas. Eso lo que da a entender estos versículos. Tremendo. Versículo 10, ¿qué nos dice ahí? Miren, versículo 10 dice aquí claramente, ni los que defrauden, sino que se muestren fieles en toda, para que en todo engalanen la doctrina de Dios en nuestro Salvador. Nosotros estamos llamados para engalanar la doctrina de nuestro Dios y del Salvador, que es engrandecer la sana doctrina por todos los altos. Vea usted que dice aquí este textual versículo 10. Dice, ni los defrauden, sino que se muestren fieles en todo, para que en todo engalanen a la doctrina, engalanar la doctrina de Dios y de nuestro Salvador. Mire, la sana doctrina tiene que ser por encima de todo bien visto, bien valorado. En pocas palabras, como dice la palabra humana, bien cotizado. En pocas palabras, bien cotizado, la sana doctrina. Y para eso tenemos que nosotros demostrar un cambio diferente, demostrar que estás con la sana doctrina y hace las cosas bien y ponte como un ejemplo de los demás. Ese es el sentido de todo esto de la sana doctrina. Versículo 11, que nos dice ahí, dice en el versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres en la tierra. Haciendo esas cosas serás salvo, haciendo, andando en la sana doctrina como manda la Escritura, como manda Dios, serás salvo, hermanos. Todo ser humano, pequeños y grandes y ancianos y mujeres, tienen que andar en esa manera con rectitud, ser ejemplo del pueblo, ser ejemplo de los hermanos, ser ejemplo de la familia, ser ejemplo en la sociedad. Entonces ante los ojos de Dios estarás bien visto y valorado ante Dios, hermano. Te conviertes un diamante preciado de Dios y de Cristo.
Veamos otro libro más. Segunda San Juan capítulo 1 versículos 9 y 10. Que nos dice ahí también. Amados hermanos, este tema es algo que tenemos que nosotros valorar, la sana doctrina, para poder, hermanos, entender que la sana doctrina sirve para corregir, sirve para ser hombres de bien espirituales, sirve para ser hombres capacitados en todo campo, sirve la sana doctrina. Veamos primero en segunda Juan, versículo 1, capítulo 1, versículo 9 y 10. Dice: cualquiera que se extravía y que no persevera en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios, pero el que persevera en la enseñanza de Cristo sí tiene al Padre y al Hijo. Amados hermanos, estas dos palabras tan sonantes y tocantes. Cualquiera persona que no estudia, que no se prepara, que no está en la sana doctrina, no tiene a Dios en su corazón. Escuche, no tiene a Dios ni al Hijo. Por eso tanto en mis prédicas y tanto yo recalco a los pueblos de Dios: estudien, prepárense, edúquense. Cuánto les hablo hasta el cansancio: prepárense, porque el que estudia se santifica. El que estudia conoce a Dios más y más. Y aquí dice: el que no tiene a Dios, el que no estudia. Mire lo que dice aquí: cualquiera que se extravía y no persevera en la enseñanza. Primero no recibe enseñanza y no enseña. Esa persona no tiene a Dios ni a Cristo. Vea usted. Pero el que persevera en la enseñanza de la sana doctrina, sí tiene al Hijo y al Padre en su corazón. Tremendo problema. Por eso tenemos que estudiar, prepararnos, llenar nuestro cántaro lleno de conocimiento, sabiduría y entendimiento. Versículo 10. Mire lo que dice aquí. Dice versículo 10: si a alguno se les acerca y no trae esta doctrina, no lo reciban en su casa, ni siquiera le decir descanse en paz. Mire lo que dice aquí: si a alguno se les acerca y no trae esta doctrina, no lo reciban en su casa, ni siquiera le deseen que tenga paz. Hermanos, hoy en día tenemos que recibir, hermanos, que traiga la sana doctrina. Pero hoy en día se ha compuesto tantas cosas en este mundo, en el mundo cristiano, que a todos lo dicen: es que sí, yo sirvo a Dios y usted también sirve, pues, pero servimos al mismo Dios. Eso no es así. La sana doctrina únicamente es una sola, que está en la Biblia. La sana doctrina se demuestra por obediencia, por la práctica. Ahí se demuestra la sana doctrina que está escrita en este bendito libro. Mire, eso es lo que dice aquí. Prácticamente, hermanos, hoy en día se ha compuesto, hoy en día se mezclan los hermanitos con otras religiones que no tienen una sana enseñanza. Y ahí es el problema terrible. Veamos otro libro, Romanos capítulo 16. A ver qué nos dice el libro Romanos capítulo 16. Ahí también nos habla un poco más para entender de la sana doctrina que estamos viendo. 16 versículos 17 y 18.
Dice, pero les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la enseñanza que ustedes han recibido y que se apartaron de ellos. ¿Quién lo dice? El apóstol Pablo. Acá el apóstol Pablo dice que nos cuidemos de los que se apartaron de la sana doctrina. Los que ya están con las fábulas fraudulentas, tenemos que apartarnos, porque caso contrario nos van a contaminar. Después vamos a estar andando como ellos, idéntico. Y aquí dice el apóstol Pablo, apártense de ellos. Mire lo que dice aquí. Pero les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones. Hoy, hermanos, dentro de las iglesias, de las congregaciones, hay hermanos que causan, toda la vida causan divisiones, son problemáticos. Hay que cuidarnos de esa gente, porque ese es un arma de doble filo. No hay confianza. Vea usted que causan divisiones y tropiezos en contra de la enseñanza. Oye, hermanos, ahí tú sales a predicar y un hermano se para. No, hermano, eso no es así. Contradice la verdad, contradice la sana enseñanza, contradice la sana doctrina. Vea usted, y que se aparten de ellos, que nos apartemos de ellos, dice aquí en Romanos, versículo 18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio vientre, con palabras suaves, lisonjeras, engañan a los corazones de los ingenuos. Hermanos, esa gente viene en esta manera como mansa paloma. Vienen, hermanos, piadosos, amorosos humanamente, pero en el fondo, ¿qué son? ¿Qué dice aquí? ¿Qué son? Aman, sirven a su propio apetitos. Porque dice a su propio vientre. ¿Qué significa sus propios apetitos y deseos? Nada más. Vea usted. Y engañan a los corazones ingenuos. Por eso la iglesia tiene que mantener la psicología, saber quiénes son los hermanos y hermanas. Por sus obras sabremos quién es quién. Porque un árbol bueno no puede dar un fruto malo. Un árbol malo no puede dar un fruto bueno. Hay que saber distinguir, analizar a las personas mediante la psicología. A la persona sí se lo conoce mediante la psicología, amados hermanos y hermanas. Bendito sea Dios Todopoderoso. Veamos otro libro más. Segunda Timoteo capítulo 3. Veamos Segunda Timoteo capítulo 3. Que nos dice ahí también, para seguir analizando qué es la sana doctrina que estamos hoy analizando. Segunda Timoteo capítulo 3, versículos 13 a 17. Dice en esta manera, amados hermanos, en este capítulo 13. Pero los hombres malvados y los engañadores irán de mal a peor, engañarán y serán engañados. Amados hermanos, hoy por hoy hay hombres, ya no son cristianos, circulan, hermanos, los pueblos de Dios engañando a los incautos. Y ellos mismos son engañados. ¿Por qué? Porque ellos lo que creen, piensan que están en la verdad, pero al final de cuentas ellos están siendo engañados, porque tienen un espíritu de mentira, un espíritu de engaño. Dios ya les envió un espíritu de confusión a ellos. Y por eso dice, pero los hombres malvados y los engañadores irán de mal a peor. Engañarán y serán engañadores.
Tú por tu parte persiste en lo que has aprendido, en lo que te persuadiste, pues sabes de quién has aprendido. ¿De quién hemos aprendido? Del Señor Jesucristo y de nuestro Dios mediante el Espíritu Santo. Hemos aprendido, hemos estudiado, hemos aprendido en todo campo. Hombres de valor, hombres espirituales, preparados para buena toda obra. Y aquí dice, persiste en lo que has aprendido. Resiste lo que has aprendido y practica lo que has aprendido en la sana doctrina. Mire lo que dice aquí. Tú por tu parte persiste en lo que has aprendido y en lo que te persuadiste, pues sabes de quién has aprendido. Versículo 15 dice, tú desde la niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Vea usted, hermanos, la palabra de Dios nos convierte sabios. La sana doctrina te convierte inteligente y sabio. La palabra de Dios te convierte evidente, que puedes ver el más allá. La palabra de Dios te convierte psicólogo, que puedes entender a los hermanos quién es quién. Y aquí dice claramente, tú desde la niñez has conocido las sagradas escrituras. Claro que sí. Las cuales pueden hacerte sabio. Vea usted, sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir y para instruir en la justicia a los hermanos. La palabra es útil para corregir, para enseñar y educar al pueblo, a los hermanos, a las hermanas, en todo campo. Tremendo. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por eso el hombre tiene que prepararse, capacitarse en todo campo, en la escritura, para que sea un hombre capacitado para buena obra, en toda obra. Sea el hombre en todos niveles de conocimiento. Tenemos por eso, tanta es la exigencia de estudiar. La exigencia de prepararnos, la exigencia de ser hombres intelectuales, hombres sabios. Exige la escritura, amados hermanos y hermanas, amigos y oyentes. Exige. No seamos haraganes ni ociosos. Pero hoy en día la iglesia está compuesta que su corazón está en la tierra, no está allá arriba en los cielos. Más la iglesia, su corazón está, ¿qué voy a comer mañana? ¿Qué voy a mi trabajo, mis hermanos, familia, tener casa? En fin, de tantas cosas. Mientras que Jesús acá dice en la escritura, los afanes de este mundo ahogarán al espíritu. Tremendo problema, hermanos. Y aquí dice claramente, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, número 1, para corregir, número 2, y para instruir en la justicia a los hermanos. Hermanos, la escritura sirve para corregir a los hermanos tal cuando caminan en caminos erróneos, equivocados, cuando viven en el pecado. Hay que corregirles bíblicamente a esta gente.
No de palabras, no va a entender. Pero si tú te vas con la Biblia y corriges, sí te va a entender, porque la palabra de Dios es tajante y sonante y cortante, una espada de doble filo que penetra el corazón a uno, a los tuétanos de los huesos, dice bíblicamente. Pero hoy no, el ser humano se ha compuesto, siempre corregimos de palabras sin Biblia. Eso no es corregir. Con eso, hermano, ese adversario te va a corregir a ti más bien, porque conoce Biblia también. Pero si tú te vas con la palabra en la mano y corriges, ¿qué te va a reputar, hermano? No te va a reputar. Y aquí dice, tienes que corregir con la palabra, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obras. Tremendo. Vea usted. Veamos otro libro más. Hemos visto 2 Timoteo, ahora veamos Colosenses capítulo 2 y 8. 2 y 8 también nos habla ahí. Colosenses, a ver qué nos dice. También vamos a entender, hermanos, que es la sana doctrina. Capítulo 2 y 8 dice en el libro Colosenses en esta manera. Escuche. Tan grande es nuestro cariño por ustedes, que hubiéramos querido entregarles no solo el evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida, tal grado que hemos llegado a amarlos. A esa dimensión tienen que llegar los hermanos, empezando del que habla. Tenemos que llegar a una dimensión, aún dar nuestra vida por nuestro propio hermano. Ese es el amor verdadero. Mire lo que dice en 2:8, dice claramente. Por eso, amados hermanos, el amor es tan grande. Cuando tú amas a tu hermano, habrás cumplido los mandamientos, ¿no dice en la Escritura? Obviamente, si tengo amor a mi prójimo, no le puedo mentir. Tengo amor a mi prójimo, no le puedo defraudar. Si tengo amor a mi prójimo, no le puedo engañar. Todo está en el amor, porque el amor cubre todos los males. Pero hoy no tenemos amor, más bien criticamos y rajamos a espaldas. Nos hemos convertido traicioneros, porque la traición viene por la espalda, siempre rajando al prójimo. Y eso es algo terrible. ¿Qué quiere decir? Que ese árbol es árbol malo, no da buenos frutos. Toda persona que tiene sus defectos es un árbol malo, no da buen fruto. Jesús mismo dice, ustedes los conocerán por sus frutos. ¿Qué frutos tiene? Y sabrás quién es quién. ¿De qué está hablando el Señor Jesucristo? Está hablando de una psicología. Esa es psicología. Veamos otro libro más. Los Hebreos capítulo 13:8. Hebreos 13:8 también nos habla al respectivo de la sana doctrina que estamos ahorita analizando. Bendito sea Dios Todopoderoso. Aleluya, gloria al Señor. Dice 13:8 en esta manera, escuche. 13:8, los Hebreos, bendito sea Dios. 13:8. Dice, Jesucristo es el mismo de ayer y hoy por los siglos. Obedezcamos a Cristo. Obedezcamos, vivamos en su ley de Cristo, que es la sana doctrina, porque Cristo ha traído una sana doctrina mediante sus mandamientos.
mediante sus instrucciones que está plasmado en el Nuevo Testamento, tenemos que obedecer y practicarlo. Claramente dice aquí, porque dice, más vale que obedezcamos, que está en el versículo 15. Por lo tanto, dice, vivamos sin ambicionar el dinero, más bien conformes con lo que ahora tienen, porque Dios ha dicho, no te voy a desamparar ni te voy a abandonar. Pero hoy la iglesia está en esos problemas. Su fe es tan pequeñito que vive en la duda. Pero acá dice el Señor, confórmense lo que tienen, conforman que tal que tengan que vestir y que comer, porque el Señor dice, no les voy a abandonar. Es una promesa tremendo. Veamos 1 Timoteo 4, 1 y 2. 1 Timoteo 4, 1 y 2. ¿Qué nos dice ahí? También nos habla 4, 1 y 2, 1 Timoteo. Bendito sea Dios Todopoderoso. ¿Qué dice aquí? Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe y escucharán a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Ahora, hermanos, los pueblos de Dios se han invadido de demonios. Porque hoy hay falsos profetas, falsos predicadores, falsos discípulos, apóstoles, más claro. Hoy hay falsos predicadores y falsos pastores. Hoy hay Cristo en la tierra también. ¿Qué significa eso? Son doctrinas de demonios. ¿Qué quiere decir? Que están invadidos con las huestes espirituales malignas, diabólicas. Porque aquí lo aclara el Espíritu Santo. No, Dios no está diciendo menos el Señor Jesucristo. Acá lo que dice es el Espíritu. ¿Qué dice? Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe y escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Tremendo problema, hermanos. Y versículo 2 dice, y el que por la hipocresía de los mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Vea usted, mentirosos y hipócritas. Y al mismo tiempo cauterizada su conciencia. ¿Qué quiere decir? Que ellos ya no le entra. Ya no entienden la verdad ni la justicia. Y ahí ellos ya están preparados para irse a condenación. Para eso han nacido, porque en la Biblia lo dice. Nacieron para eso. A esa gente nadie lo va a cambiar de mentalidad. Si nosotros predicamos la exhortación es para salvar a los incautos, para salvar a los que están allí prisioneros por estos sinvergüenzas, doctrinas de demonios. Lo tienen encarcelado a los incautos. Espiritualmente estoy hablando. Veamos otro libro más. Veamos Judas, capítulo 1. Veamos el libro San Judas. ¿Sabe qué nos dice allí? También para entender, hermanos, que es la sana doctrina que estamos estudiando por estos momentos. Amados hermanos, hoy por hoy está el pueblo de Dios cada día y más se está derrumbando al abismo. Porque el diablo ha tomado posición hoy por hoy los corazones de los seres humanos, en especial de las iglesias. Porque esas personas que actúan al verso con doctrinas fraudulentas, esas personas que están haciendo las cosas para mal, ya están invadidos con demonios en sus corazones.
Vea usted, Judas, capítulo 1, 3. Amados hermanos, dice, por ejemplo acá, por la fe una vez fue dada a los santos. Rogad que luchen ardientemente por la fe. Hermanos, nosotros estamos llamados para luchar, afrontar, corregir fervientemente, valientemente contra estos impíos, contra estos que hoy por hoy están trayendo doctrinas fraudulentas. Acá dice, luchen, afronten, sean valientes y vayan de frente al pecado y condenar el pecado. Eso es lo que dice aquí en Judas. Y en el versículo 4 dice, pues por medio de engaños se han filtrado dentro de los pueblos de Dios. Se han filtrado estos sinvergüenzas. Por medio de engaños y mentiras. Dice el versículo 4, pues por medio del engaño se han filtrado entre ustedes algunos malvados, estos que desde antes habían sido destinados a la condenación, convierten la gracia en nuestro Dios en libertinaje y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Ahora dígame, ¿quiénes han negado? Los que tienen Cristo aquí en la tierra. Lo negaron a Cristo, a lo único Señor y soberano. Lo dice la Biblia porque ya cambiaron a Cristo con un Cristo terrenal. Ahí está el problema. Entonces, hermanos, ellos se han filtrado en los pueblos de Dios. ¿Qué es filtrarse? Entraron como hermanitos piadosos y cuando están en el pueblo fueron otra clase de personas con doctrinas fraudulentas, leche adulterada, pecaminosa y venenosa. Tremendo problema, amados hermanos. Vamos a ver el último libro San Mateo, capítulo 23, para terminar el tema. Capítulo 23. Que nos dice ahí, vamos a analizar un poco de estos 3 versículos del libro San Mateo. Capítulo 23, versículo 8, 9 y 10. Pero ustedes, acá vamos a entender con este versículo, también nace la doctrina falsa, creando un padre terrenal, creando a un maestro terrenal. En espíritu le dice espiritualmente padre o maestro, que le digan al pastor espiritual. Ese es pecado y de ahí nace la falsa doctrina. Empiezan a falsear la sana doctrina. Se falsea por esas palabras. Mire qué dice aquí. Vamos a analizar este versículo para terminar el tema. Dice, pero ustedes no busquen que los llamen rabí, porque solo uno es el maestro de ustedes y ese es Cristo. La palabra rabí significa maestro. Antiguamente los rabinos eran doctores de la ley. En pocas palabras, eran profesores profesionales en la ley, y eso le decían maestro. Y la palabra en hebreo es rabí. Rabí. Y aquí dice el Señor Jesucristo, no permitan que les diga rabí, porque uno es rabí, el maestro de ustedes. Punto. Acá el Señor Jesucristo lo está clasificando este versículo para no pronunciar aquí en la tierra. Dice, todos ustedes son hermanos. De ahí nace la palabra, o hasta hoy por hoy somos hermanos en Cristo Jesús. Eso de ahí sale hasta el día de hoy.
Y el versículo 9 dice, el Señor Jesucristo también sigue hablando aquí. Ni llamen Padre a nadie en la tierra, porque solo uno es el Padre de ustedes, que está en los cielos. Obviamente que hay sentido. ¿Por qué quiero decirles? Uno solo es nuestro Padre de creación. Uno solo es nuestro Padre de dador de la vida. Uno solo es el Padre de que nos creó en el vientre de nuestra madre durante los 9 meses. Y acá el Señor Jesucristo, no digan Padre a nadie en la tierra, dice. Solo hay un solo Padre supremo allá arriba en los cielos. La palabra Padre viene del idioma latín. Dice Abba, Padre. ¿Qué significa? Papito Dios. Eso se llama Abba Padre. Y nuestro espíritu también clama a Dios, Abba Padre, también nuestro espíritu. Además, Dios es Padre de los espíritus. Él es Padre de los espíritus, por si acaso. Hoy en día, aquí en la tierra, por ejemplo, el movimiento mundial, el reverendo González, por ejemplo, patriarca, por decirlo, el líder de esa institución, le dicen Padre Rodolfo, reverendo. ¿Por qué lo sé esas fuentes? Porque yo trabajo también en transporte, llevo a esas personas y eso es lo que escucho en sus conversaciones. También en la IMIMPU, en la misión israelita del Nuevo Pacto Universal, a IMIMPU, también a su líder que ya murió, hasta el día de hoy le dicen Padre Ezequiel. Amados hermanos, ¿qué están haciendo esta gente? Usurpando el título de Dios. Porque papito Dios solamente le corresponde decir a Dios, porque Él es Padre de los espíritus, Padre de toda creación. Él es el único. Y a Él le merece ese título de decirle papito Dios, no al hombre terrenal. Es una tremenda blasfemia, tremendo desacato espiritual. No se puede permitir eso. Tremendo problema, hermanos. Y aquí dice, ni llamen Padre a nadie en la tierra, porque uno solo es el Padre que de ustedes, que está en los cielos, dice. 10. Tampoco se hagan llamar maestros, porque solo uno es el maestro, es Cristo Jesús. Vuelvo a repetir, amados hermanos, Cristo, Dios es cabeza de Cristo y Cristo es cabeza de la iglesia, y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es quien nos da el conocimiento mediante el Espíritu Santo. Cristo es quien nos da sabiduría, entendimiento y conocimiento por medio del Espíritu Santo, porque Él es cabeza de la iglesia y la iglesia camina con la cabeza de Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Vea usted, queda a entender que Cristo es quien maneja el cuerpo de la iglesia en todo conocimiento, en todo campo espiritual. Por eso en la Biblia demanda que nosotros debemos obedecer a Cristo en todo sentido de la palabra, para poder ser salvos y además para ser una novia digna en santidad e irnos a las bodas del Cordero. Eso es lo que exige la Escritura. Bendito sea Dios, hermanos.
Espero que este tema sirva, hermanos, de reflexión, sirva de análisis, la sana doctrina, lo que hoy día hemos grabado, que esto será, me imagino, de conciencia. Amados hermanos, solamente desde aquí desearles lo mejor y bendiciones parte de Dios y del Señor Jesucristo a todos mis hermanos, amigos y oyentes de diferentes redes sociales, amados hermanos, y también decirles un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y Dios me los bendiga en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.